Buenos días. Vamos, por favor, terminando. Bueno, bienvenidos a un nuevo encuentro del Fórum Europa. Hoy tenemos con nosotros al candidato por Izquierda Unida a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Luis García Montero. Yo me presento antes, soy José Manuel González Huesa, el director general de Servimedia, que me tocará moderar luego el turno de preguntas. Ya saben todos que tienen un papelito para hacer las preguntas al señor García Montero. Y para presentar al poeta y ahora político, tiene la palabra el escritor Eduardo Mendicuti. Cuando quieras, Eduardo. Buenos días a todos y a todas. Yo soy amigo de Luis García Montero y lo quiero mucho y lo admiro mucho y me fío mucho de él. Y eso es lo primero que tengo que decir. Luego tengo que decir, supongo, lo que todo el mundo sabe, lo que todos sabéis y todas sabéis, y es... nació en Granada, tiene 57 años y es poeta. Cuando se conoció la candidatura de Luis a la presidencia de la Comunidad de Madrid por Izquierda Unida, enseguida se dijo que era poeta. Y también las palabras escritas tililan un poco, ¿no? No solamente las palabras dichas. Cuando uno dice la palabra, pues la palabra siempre tiene una sonoridad especial, una intención especial, un registro especial, pero escritas también la tienen, y parecían que escritas en ese contexto resultaban hasta algo peculiares, hasta algo raros. Un poeta metido en esto que hace aquí, ¿no? Pero claro, es que hay poetas y poetas. Para empezar, Luis es uno de los grandes poetas de su generación, seguramente el gran poeta de su generación, un poeta ineludible. Es ese poeta que supo darle a la poesía española un quiebro en el que aparecía con una voz propia, con una voz diferente, con una voz nueva, la mezcla de emoción y de compromiso. Ahora Luis es catedrático de literatura, ahora supongo que tiene que dejar esas cosas. Luis es articulista, Luis es participante en tertulias, es decir, es una persona conocida en el sentido de que se conocen sus ideas, se conoce desde hace mucho tiempo su militancia, se conoce desde hace mucho tiempo su compromiso. No es una persona que haya surgido de pronto, no se sabe muy bien dónde, ni no se sabe muy bien qué, ¿no? O para qué. Se sabe muy bien para qué. Luis está ahora en esta empresa en la Comunidad de Madrid. Está claro que no hay que distinguir entre Luis poeta y distinguirlo. Bueno, no hay que separar al Luis poeta del Luis candidato. A la hora de hablar de la poesía, yo soy un poco zoquete para la poesía, tengo que decirlo. Pero a la hora de hablar de la poesía de Luis, yo nunca digo esa trivialidad, bueno, en realidad no digo nunca esa trivialidad al hablar de los poetas, es un poeta al que entiendo o un poeta al que no entiendo, no. En el caso de Luis, yo siempre digo, es un poeta que me entiende. Yo leo a Luis y sé que lo que dice, que lo que escribe es un poeta que me comprende. Y si me comprende a mí, comprende a mucha gente. Nos comprende a todos, ¿no? Y eso va a pasar también en su candidatura. Los ciudadanos que reciban el mensaje de Luis García Montero no solo van a entender el mensaje de Luis, se van a sentir entendidos, se van a sentir comprendidos, como se sienten entendidos y se sienten comprendidos con su poesía. Lo mismo ocurre con sus novelas, lo mismo ocurre con sus artículos, lo mismo ocurre con las cosas que dice en la radio, delante de los micrófonos o delante de las cámaras.
Hay muchas clases de poetas, como hay muchas clases de candidatos, ¿no? Y entre los versos memorables de Luis hay unos que a mí siempre me parecen fundamentales para entenderle a él y para entendernos a nosotros, ¿no? Pertenecen al poema Poética del libro Completamente Viernes y dice: ya sé que otros poetas se visten de poeta, van a la oficina del silencio, administran los bancos del fulgor, calculan en esencias los saldos de sus fondos interiores, son antorcha de reyes y de dioses o son lengua de infierno. Será que tienen alma. Yo me conformo con tenerte a ti y con tener conciencia. Tener conciencia, bueno, eso de conformarse con tenerte a ti ya puede. Esto no lo dice el poema. Pero tener conciencia es tener lucidez y tener conciencia es tener compromiso. La verdadera conciencia no solamente afecta a la conciencia individual, sino también a la conciencia colectiva. Y tener conciencia es estar con aquellas personas que peor lo pasan, es estar con aquellas personas que más necesitan, que más reclaman sus derechos, que más reclaman la igualdad. Es estar con aquellas personas que se ven más descolgadas en todos los procesos de crisis y lo que es peor a veces, bueno, siempre, en todos los procesos de recuperación. Eso es tener conciencia, ese es el tipo de poeta que es Luis García Montero y es el tipo de candidato para la Comunidad de Madrid que es Luis García Montero. Y hay otro poema del libro Habitaciones separadas, que se titula El insomnio de Jovellanos, que es un poema que deberían leer absolutamente todos aquellos y aquellas que decidan entrar en la tarea política. Es un poema que también termina con unos versos: el mar nos cubrirá, pero han de ser las huellas de un hombre más feliz en un país más libre. Pues sí, las huellas de un hombre, de una mujer más feliz en un país más libre, en una comunidad de Madrid que lo está necesitando, una comunidad de Madrid más libre, más justa, más solidaria, más limpia y más decente. Por cierto, si yo alguna vez decidiera estar sometido a algún protocolo y decidiera saltármelo, esto sería lo que regalaría al sujeto del protocolo en un momento determinado. Yo soy una persona optimista. A veces me da un poco de apuro decir que soy una persona optimista, porque llevo muchos años aguantando a mis amigos intelectuales que dicen que el optimismo es una banalidad, que ser optimista... bueno, a veces dicen que ser optimista es de derechas, que ser pesimista es de izquierda, o que dicen cosas peores, como que ser optimista es de botarates de derechas o de botarates de izquierda, pero de botarates. Pero yo soy una persona optimista. Ayer leí a alguien decir que el optimismo es un deber moral. Y sí, si uno pelea por algo, si uno pelea por las cosas en las que cree, si uno pelea por aquello que considera justo y que considera necesario, ¿cómo no va a ser optimista? No sé, supongo que hay ahí una mística de la pelea por la pérdida y la pelea por el fracaso, que yo no entiendo de ninguna de las maneras, y hay que ser optimista. Y yo soy una persona optimista y espero que Luis sea optimista, porque y soy optimista, entre otras cosas, porque a mí me parece que el mensaje político de Luis, como su mensaje poético, como su mensaje literario, es claro, es diáfano, es fácil de identificar, se sabe de dónde viene, se sabe lo que busca y se sabe cuáles son sus argumentos y cuáles son sus instrumentos y los instrumentos que propone para conseguir esos objetivos que se propone. Y además soy optimista porque la propuesta para la Comunidad de Madrid de Luis García Montero es una propuesta joven, es nueva. Y cuando digo es moderna, cuando digo moderna no quiero decir que haya salido de un sitio raro y que no se sabe muy bien con él. Todos sabemos de dónde viene la propuesta ideológica de Luis García Montero. Todos sabemos cuáles son las raíces de la izquierda, todos sabemos cuáles son
aquello que la izquierda reclama, aquello que la izquierda de siempre, la izquierda comprometida y la izquierda de verdad, identificable a primera vista, sin necesidad de recovecos, busca y propone, ¿no? Todos lo sabemos. Pero Luis ha tenido la idea de crear un invento en el que se llama un consejo cívico, en el que me ha metido porque es un liante. Es probablemente el único defecto que tiene Luis García Montero, que es un poquito liante. Y por eso, porque es un poquito liante, yo estoy aquí, ¿no? Pero ha creado un consejo cívico, y en ese consejo cívico yo he escuchado cosas estupendas, porque he escuchado, por supuesto, aquello que hay que escuchar en un consejo cívico para un candidato de izquierdas, aquello que forma parte de ese ADN de la izquierda de verdad, ¿no? Que va desde la reclamación de la memoria histórica hasta los derechos, por supuesto, de los trabajadores, hasta la defensa de la educación pública, de la sanidad pública y también de la igualdad de los derechos de las mujeres, de la igualdad del colectivo LGTB y del medio ambiente. Pero he oído cosas nuevas, en voces jóvenes. En voces, en un caso de una mujer joven, en otro caso, en caso de una mujer joven y de un veterano, ¿no? Por una parte, el reclamar una reforma del estatuto de la comunidad, del estatuto de autonomía de la comunidad, para que en ese estatuto figuren los derechos de los ciudadanos y para que esos derechos de los ciudadanos estén blindados por un buen estatuto de la Comunidad de Madrid. Y lo segundo se refiere a los jóvenes. La voz de una mujer joven, de una chica joven y de un veterano, porque tiene que ver con los jóvenes y tiene que ver con el empleo. Y tiene que ver, en el caso de la juventud, con la necesidad de trabajar aquí, de trabajar en una comunidad que tiene la obligación y tiene las posibilidades de dar oportunidades a los jóvenes para que trabajen aquí. Y tiene también todas las condiciones empresariales para que la sociedad que va a venir sea aprovechada desde el punto de vista laboral por la Comunidad de Madrid y ahí estén colaborando la empresa y un partido de izquierdas como Izquierda Unida. La sociedad va a cambiar. Yo no sé si en algún momento de verdad llegará que la crisis que estamos padeciendo empiece a superarse. Se va a superar de verdad y se empezará a superar de verdad cuando llegue esa superación a la gente que corre el peligro de quedarse descolgada de cualquier tipo de recuperación y que eso no puede ser. Pero cuando eso ocurra, la sociedad habrá terminado. Y estaremos empezando, llegando a esto que ya se está llamando la economía digital. Y la economía digital se basa en la innovación, se basa en los servicios tecnológicos, se basa en un tipo de empresas que tienen muchas de ellas la sede en la Comunidad de Madrid. Y eso va a crear un empleo nuevo, un empleo joven, un empleo estable, un empleo de talento y un empleo que va a permitir que los jóvenes no tengan que irse, que el talento no tenga que emigrar. Por eso es para la Comunidad de Madrid la candidatura de Luis García Montero no solamente una candidatura estupenda, no solo una candidatura poética, sino una candidatura práctica y joven. Y ya terminó. Sí, ya me está diciendo que ya tengo que terminar, ya termino y termino como empecé. Parece que el candidato soy yo. Termino como empecé diciendo que yo soy amigo de Luis y le quiero mucho y le admiro mucho y me fío de él, pero el que yo diga eso no tiene ninguna importancia. No tiene ninguna importancia, soy amigo de él. Lo que es importante y lo que ya se está percibiendo es que hay mucha gente que piensa lo mismo que yo. Ya un amigo mío, bueno, una cosa que me tiene a mí ahí medio trastornado y que no es de de Izquierda Unida, de otro partido, cuando supo que Luis se presentaba me dijo: tienes que apoyarle, Luis es un hombre honesto, es un hombre con ganas, es un hombre que sabe lo que tiene que hacer, tienes que apoyarle, y si yo estuviera ahí, porque él ahora no está ahí, está en Estados Unidos, yo le apoyaría. Y el otro día cenando con amigos y con amigas, algunos amigos y algunas amigas me dijeron: ahora yo voto a Izquierda Unida porque voy a votar a Luis García Montero. Y eso va a ser así. Y eso va a ser así no solo porque sea fiable y porque tenga fiabilidad, sino también porque tiene algo que es necesario en este momento en todas partes en la Comunidad de Madrid y que también es necesario en los poetas. Luis tiene corazón, el corazón de la izquierda.
Bueno, muchas gracias, Eduardo. Gracias al Fórum Europa por su hospitalidad. Gracias a todos ustedes por estar aquí y gracias a Eduardo. Tenemos que ser optimistas, Eduardo. Decía otro Eduardo, nuestro amigo Eduardo Galeano, que están las cosas tan mal que no nos podemos permitir el lujo de ser pesimistas. Hay que ser optimistas. Como ustedes pueden comprender, a lo largo de estos días mucha gente me ha preguntado que por qué daba el paso de dedicarme a la representación institucional en la política. Y yo, en principio, meditaba que lo difícil en estos momentos es mantenerse al margen. Cuando uno ve cosas como la que ha ocurrido en la costa de Italia, cuando uno ve cómo el dinero de la manera más indigna se está volcando en la destrucción de la dignidad humana, cuando de pronto ocurren tragedias que le pueden costar la vida de un golpe a 900 personas, uno se pregunta, ¿pero cómo nos vamos a mantener al margen? ¿Y cómo nos vamos a mantener al margen en España también? Si quieren que les sea sincero, y mi primer compromiso es ser sincero, es que el motivo fundamental por el cual yo acepté la propuesta de mis compañeros y mis compañeras para encabezar la lista de Izquierda Unida, la organización en la que milito desde su formación en 1986, y milito con orgullo, a la Comunidad de Madrid, es porque creo que Izquierda Unida es imprescindible para expulsar de las instituciones madrileñas al Partido Popular. Y quien quiere estar en contra de la indignidad descarnada del dinero debe asumir como primera tarea expulsar de las instituciones de Madrid al Partido Popular. Madrid es una ciudad de más de 1 millón de cadáveres según las últimas estadísticas. Es un verso de Dámaso Alonso, de Hijos de la Ira. Describió en ese libro una situación muy dura para Madrid en la inmediata posguerra. No estamos tan mal, desde luego, como en los años 40, pero estamos pasando una situación de gravedad, de indignidad ética, de corrupción y al mismo tiempo de medidas económicas que han apostado abiertamente por la desigualdad. Y bueno, déjenme que repase algunas de las últimas estadísticas, como pedía Dámaso Alonso en su poema de Hijos de la Ira. Y es que en Madrid hay más de 612.300 parados, según la encuesta de población activa. Es que por culpa de los recortes en sanidad se han perdido más de 8.000 puestos de trabajo en los últimos años. Es que por culpa de los recortes en educación se han perdido más de 7.500 empleos públicos en los últimos años. Es que hemos asistido a un desmantelamiento del tejido industrial que ha costado 90.000 puestos de trabajo. Es que debido a la grave caída de la oferta en el empleo, se han querido maquillar las cifras y se ha configurado una apuesta por el trabajo autónomo, que hecha así es una apuesta sin salida, porque lo que se ha creado es un saco sin fondo para la precariedad. El tan cacareado emprendimiento ahora es una máscara para la injusticia. Los autónomos cobran, si es que llegan a cobrar, una pensión un 40% menor a la media del país. Y solo el 1% de los autónomos llega a alcanzar, si la necesita, la prestación por el desempleo. Esto es maquillar cifras, es cambiar de espacio y de vocabulario la precariedad. Pero si hablamos del copago sanitario, pues es muy grave reconocer que el 20% de los pensionistas de Madrid y el 25% de los parados de Madrid han dejado de comprar las recetas, las medicinas que les recetan sus médicos, con un
gravísimo daño para su salud, porque no tienen dinero para llegar a fin de mes. Y se ha sufrido una devaluación salarial del 16%. El horizonte de expectativas hoy en Madrid lo marca una figura que se ha recuperado desde la posguerra, desde la época de Hijos de la Ira de Dámaso Alonso, que es el pobre con empleo. Ahora, cuando ya es un éxito encontrar un empleo con 600 euros al mes de salario, volvemos a la figura de alguien vulnerable, con la amenaza de caer en la exclusión social, aunque tenga trabajo. Y si pasamos de los números a las letras, la sociología insiste en un vocabulario negro. Los sociólogos hablan de hambre, de miseria, de desnutrición infantil, de desigualdad, de homofobia, de racismo, de juventud sin futuro, de olvidos democráticos, de incumplimiento de los derechos humanos, de maltrato a los migrantes y de la feminización de la pobreza. Yo no puedo ser, como candidato, arrogante, porque vivo una situación en la que unas políticas educativas segregadoras, una mala gestión de los cuidados, del tratamiento de la dependencia, ha apostado por mantener vigente e instrumentalizar la construcción de un segundo sexo maltratado y se está feminizando la pobreza, de manera que no se pueden someter las causas propias de la izquierda a las tácticas electorales. Yo no soy un candidato macho y arrogante para oponerme a la derecha. Y saben por qué lo digo. Porque tenemos que hablar de pobreza. Sí, tenemos que hablar de pobreza sin llegar a los extremos denunciados por Dámaso Alonso en Hijos de la Ira, pero tenemos que hablar de pobreza porque Madrid tiene una carta de pobreza. Es una de las grandes capitales del hambre en Europa. Así estamos. Y las medidas políticas neoliberales son, sin duda, responsables de esta degradación económica. Una cosa tengo clara: las desigualdades en la Comunidad de Madrid no se deben al estado de sus cuentas. Madrid es una ciudad rica, una comunidad rica. Las desigualdades se deben a unas determinadas políticas de carácter neoliberal. Y a Madrid se le ha metido en un cruce de caminos peligroso. Por una parte, siguiendo la deriva neoliberal, se quiso privatizar la educación, se quiso privatizar la sanidad, se quisieron privatizar los servicios públicos y para eso hay que degradar los servicios públicos. Y se degradaron medida por medida para invitar a las clases medias a que abandonaran el bien público para llevar su dinero particular a los negocios privados, a los ámbitos de las privatizaciones. Pero es que al mismo tiempo se han aprobado medidas económicas que golpean con crueldad el poder adquisitivo de las clases medias, que están muy maltratadas. Y se ha creado una situación de conflicto donde a las clases medias primero se les invita a pasarse a lo privado y después se le quita el dinero para pagar sus cuentas en lo privado. Y eso es lo que ha hecho que esta crisis la estén pagando no solo la clase obrera, que es la que paga siempre, sino también las clases medias. Y eso es lo que ha hecho que una gente, para darse a la vida buena, ya sea en Suiza o en Madrid, esté acabando con la buena vida que queremos los ciudadanos y las ciudadanas de Madrid. Esa es la situación. Y nosotros no debemos utilizar la ira, sino la política, para conseguir que Madrid sea una comunidad propia de la vida buena, aunque para eso haya que echar de sus instituciones a los partidarios de las buenas vidas de las élites. Para justificar mi compromiso voy a hacer un poco de historia reciente. Los movimientos de disidencia política
que iban a poner en riesgo el bipartidismo eran esperables. La factura que están pagando las mayorías es muy alta y el bipartidismo tenía claras razones para pagar esa factura. Sobre todo desde que en el 2011 el Partido Popular y el Partido Socialista se unieron de manera súbita, hicieron el pacto súbito para cambiar la Constitución española, sometiendo las inversiones públicas a los intereses de la gran banca. Era muy esperable la factura a pagar por el bipartidismo y enseguida las élites se pusieron en movimiento para buscar las estrategias que a ellas les interesaba. En principio, empezamos a oír hablar del impulso de la gran coalición. Hay que hacer una gran coalición entre el Partido Popular y el Partido Socialista, como lo que se ha hecho en Europa, como la que se ha hecho en Alemania, y empezó a legitimarse la posibilidad de una gran coalición en nombre de la responsabilidad del Estado. Pero también se puso en marcha otra alternativa. Las élites, creo, que se dieron cuenta de la indignación legítima de la gente, de que de esa indignación iban a salir nuevas formas en el campo de lo político, nuevas organizaciones, y favorecieron la consolidación de esas organizaciones. Yo creo que Podemos tuvo un respaldo claro de las élites mediáticas y económicas. Con una primera intención: vienen los bárbaros. Por favor, que los que querían castigar al Partido Popular por su corrupción, que vuelvan en el voto útil al Partido Popular, porque es que si no vienen los bárbaros. Pero es que hay inventos que se salen de las manos. Y la gente estaba tan indignada que empezó a crecer el proyecto de Podemos y empezó a crecer porque se le quería dar un castigo serio al Partido Popular y al Partido Socialista. Y entonces ocurrió que Podemos se dio cuenta que tenía posibilidades de convertirse en una fuerza política de carácter populista, que podía sustituir a la izquierda organizada, y empezó a decir: no somos de izquierdas ni de derechas. Y hubo un voto importante de la derecha indignada que empezó a pasarse a Podemos. Y cuando las élites se preocuparon por esto, sacaron la carta que tenían guardada en la manga. Recuperaron la marca de Ciudadanos, un partido situado en la derecha catalana, para crear un Podemos de derechas en el ámbito estatal. Y su estrategia era, a partir de ahí, mantener un doble bipartidismo, pacto PP-Ciudadanos, pacto PSOE-Podemos. Ese era el diseño, un diseño interesado para las grandes élites porque se volcaba en las encuestas a favor de la configuración de mayorías de derechas. Lo que no entraba en sus cálculos, es que, como estaba previsto, Izquierda Unida, como no estaba previsto, Izquierda Unida decidiese mantener su identidad. Y yo he asumido este compromiso porque creo que Izquierda Unida es imprescindible a la hora de configurar una nueva mayoría que se vuelque hacia la izquierda y no hacia la derecha. Vamos a echar al Partido Popular de las instituciones, porque no vamos a desaparecer, porque estamos orgullosos de nosotros mismos, de nuestra historia, de nosotros mismas, de nuestra historia, y creemos que somos imprescindibles en la tarea de echar al Partido Popular de las instituciones de Madrid. Estoy convencido de que vamos a romper este equilibrio hacia la izquierda
por nuestros valores y por nuestra experiencia de gestión, por nuestra capacidad de gestión. Un ejemplo, en Andalucía nos habrán ido mejor o peor las cosas, pero fuimos capaces de acabar con los desahucios y poner en un serio aprieto a los bancos. Nos habrán podido ir las cosas mejor o peor en Leganés, pero en Leganés, mientras gestionó Izquierda Unida, no se entregó ni un solo centímetro de suelo público para que se fundaran colegios privados. Y eso es defender la educación pública, pero es también evitar que haya un vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Púnica Granatums, que vaya poniendo la mano y cobrando comisiones de 900.000 euros por cada privatización que consigue en el suelo público de Madrid. De manera que tenemos gestión y tenemos experiencia, y esa experiencia la vamos a poner al servicio de construir una mayoría de izquierdas, dialogando con todo el mundo, pero sin renunciar a nuestra identidad. Y es para mí un honor encabezar este proyecto. Y vamos a ser útiles mañana, porque ayer fuimos útiles, para oponernos a todas las reformas laborales que imponía el neoliberalismo, para defender nuestra memoria democrática, tanto en los años de la clandestinidad como en los años de la convivencia libre. Tenemos mucho que defender como izquierda, y esa es la única tarea que ahora nos importa a todos y todas las militantes de Izquierda Unida en Madrid. Y no es que yo le tenga manía al Partido Popular, es que estoy en contra de las políticas dirigidas a abrir brechas en la desigualdad, porque no solo se privatizan hospitales, no solo se privatizan colegios, no solo se privatizan universidades, es que también se privatizan partidos, y las élites han privatizado partidos para que trabajen al servicio de sus intereses en vez de al servicio de sus ciudadanos. Y nuestra primera tarea es derrotar a los partidos privatizados por las élites económicas de este país. A la hora de asumir esta tarea, he querido apoyarme la experiencia de mi organización y darle al mismo tiempo sentido y protagonismo a la sociedad civil. Por una parte, cuento con el trabajo y la experiencia del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid, y cada vez que como intelectual he estado en una marea o en una movilización, para mí ha sido un orgullo encontrarme con el reconocimiento que a los cuadros de Izquierda Unida y al trabajo parlamentario de Izquierda Unida han tenido siempre los protagonistas cívicos de las movilizaciones. Por otra parte, me ha parecido importante constituir un consejo cívico de referentes sociales para firmar un contrato de vinculación con mis votantes para que las promesas electorales no se las lleve el viento. Me parece importante que haya gente dispuesta a apoyar una candidatura, pero dispuesta también a vigilarla para que cumpla con sus promesas. Como se ha hecho pública ya la configuración de este Consejo, no la repito, pero quien conozca la política española y la política de Madrid de los últimos años, pues puede ver que se trata de la escenificación de eso que yo considero que debe ser el espacio de la izquierda que participe en la regeneración democrática de este país. Aquí los extremos no puede decirse que se toquen, sino que escenifican bien las posibilidades, los matices y la riqueza democrática de la izquierda. Y lo que no me ha extrañado, desde luego, es que casi todos los análisis de la organización coincidan con todos los análisis del Consejo Cívico. Porque una política de izquierdas es una política que está en la calle y llega a las instituciones para abrir las ventanas y que la calle, la vida real, entre en la vida oficial de las instituciones. Y por eso no me ha extrañado nada que haya un acuerdo entre los puntos básicos que tienen
que representar nuestra identidad. Primero, considerar el trabajo decente y el salario digno como el factor más importante en la recuperación democrática de España. Que quede claro, combatir el paro y la precariedad es combatir por la salud democrática española. Y en unas tendencias estratégicas que intentan invisibilizar el mundo del trabajo como un ámbito de conflicto, creo que nuestro primer compromiso es darle protagonismo al mundo del trabajo. Y en segundo lugar, la defensa de los espacios públicos, del bien común, frente a la ola de las privatizaciones desatadas por la voluntad neoliberal. Hay que consolidar las luchas, las mareas por la educación y la sanidad pública y hacer que lleguen a las instituciones, a la vida oficial, que se convierta en vida real. Y no se trata de vender humo, se tratan de realidades. El trabajo político de Izquierda Unida y los estudios de los representantes del Consejo Cívico coinciden en que es muy posible poner rápidamente en marcha en la Comunidad de Madrid una serie de medidas, porque la Comunidad de Madrid es una comunidad rica y tiene dinero para invertir en los ámbitos públicos. Y más que un estado precario de las cuentas, lo que ha habido es una voluntad política de favorecer los negocios privados y los ámbitos privados. Esta política tiene mucho más que ver con la ideología neoliberal que con las cuentas de la economía. Uno de mis maestros, Albert Camus, hablaba de utopías modestas. Saben ustedes que ha habido utopías que en nombre de un futuro perfecto han negado el presente. Por eso Camus hablaba de utopías modestas, que son las utopías que le gustaban también a Eduardo Galeano, esas utopías que sirven para caminar, para paso a paso desde el presente ir construyendo un futuro mejor. Pues yo creo que hay un conjunto de medidas urgentes que tienen que ver con la realidad y que van a permitir después abrir un calendario a largo plazo que defina horizontes distintos para Madrid desde el punto de vista social y desde el punto de vista ecológico. Son muchas las propuestas, pero como debo ir acabando, me voy a centrar en la sanidad pública. Como ocurre con la educación, en la sanidad, para empezar de nuevo con dignidad, nos bastaría con volver a la situación que teníamos en el año 2009. Y elijo la sanidad porque es un campo muy transversal, donde se reúnen el trabajo, los derechos humanos, el medio ambiente, la economía, la igualdad de género, el reparto de responsabilidades en los cuidados, los problemas de los mayores, los problemas de los jóvenes, es decir, la vida buena de la gente desde que nace hasta que muere. Bueno, pues hoy ya es muy posible, con las cuentas que tenemos, pasar de los 7.100 millones de inversión que ha habido ahora a los 9.000 millones de hace unos años. Y eso bastaría para garantizar desde mañana mismo el acceso universal a la salud, que ha sido amenazado y puesto en peligro en Madrid. Y serviría para recuperar 8.000 puestos de trabajo y para dignificar el trato a los pacientes. La función pública crea conciencia pública y el apoyo médico a las mareas blancas ha nacido de la conciencia pública, porque los médicos, aparte de ser buenos médicos, quieren ser médicos buenos, quieren cumplir bien con su trabajo y eso pasa por tratar con dignidad a la gente. Eso desde hoy mismo. Desde hoy mismo hay que recuperar la Dirección General de Salud Pública, cerrada por el Partido Popular. Y a partir de ahí podemos abrir un calendario para mirar hacia los próximos 4 años, para poner a trabajar a la Asamblea de Madrid en la derogación de la LOSCAN, la Ley de Ordenación Sanitaria de la Comunidad, y aprobar una nueva ley de sanidad que no apueste por las privatizaciones y por el negocio privado, sino que apueste por lo público,
Entre otras cosas por motivos económicos, porque lo que se ha demostrado es que cuesta mucho más caro para las arcas públicas la gestión privada que la gestión pública. Es que hoy la gestión privada se ha convertido en un agujero sin fondo para las cuentas de Madrid. De manera que simplemente con una buena gestión podemos cambiar el rumbo. Insisto, no hay problemas con las cuentas. Y tendremos que ayudar un poco con un cambio de política fiscal. Desde luego sería injusto maltratar a las clases medias con los maltratadas que están, y no digamos a la clase obrera, pero habrá que pedirle a las grandes fortunas y a los grandes patrimonios que se aprieten un poco el cinturón si quieren comprometerse de verdad con la dignidad de su comunidad. Posibilidades económicas, pues, para un doble calendario político. Forma parte de nuestra identidad tener memoria para mirar hacia el futuro. Y en ese sentido, la memoria nos lleva a tomar medidas urgentes que le abran el camino al largo plazo, al horizonte que nos queda por delante. Como me han pedido que concrete algunas de estas medidas, aparte de la recuperación inmediata de la Dirección General de Salud Pública desmantelada por el PP, creo que es fundamental la recuperación del Servicio Público de Empleo desmantelado por el PP, una oferta inmediata de empleo en la educación y en la investigación para recuperar los puestos de trabajo perdidos y comenzar el camino hacia la dignificación y el prestigio de la ciencia y la enseñanza pública, y una ley de buenas prácticas que impida la inversión pública en aquellos ámbitos empresariales que no cumplan con los derechos humanos, con los derechos de los trabajadores o que faciliten la segregación, porque es intolerable que en una comunidad como Madrid se esté dando dinero público a colegios que segregan a los niños y a las niñas en las escuelas. Y una última cosa. Me hace especial ilusión la recuperación de Telemadrid. Participo también del mundo de la prensa. Creo que la prensa es un eje fundamental para la vida democrática y creo que hay que poner en marcha un marco legal para que Telemadrid sea un ámbito de información veraz e independiente y que no sea el mal gabinete de prensa del gobierno de turno. Y además me parece que hay viabilidad económica para asegurar la resolución de los conflictos laborales que ha habido en Madrid. Bastaría con dejar de darle dinero a través de contratas, de subcontratas a los negocios privados, y bastaría con que muchos de los numerosos altos ejecutivos que se han quedado en Telemadrid después del ERE que ha despedido a cientos de trabajadores, pues o se redujeran el sueldo o buscasen otro trabajo. Trabajo decente, servicios públicos y garantías democráticas. 3 ejemplos que resumen bien la voluntad de Izquierda Unida. La voluntad de participar con nuestra identidad en la regeneración democrática española. Empecé con un verso de Dámaso Alonso y quiero concluir recordando a otro poeta andaluz, vecino de Madrid y acogido por Madrid, Antonio Machado. En una época difícil, Antonio Machado escribió: Madrid, Madrid, qué bien tu nombre suena, rompeolas de todas las Españas. Y es que Madrid es mucho Madrid. Lo que ocurre en Madrid se convierte rápidamente en un espejo para el resto del Estado. Y por eso las élites durante estos años se han empeñado y se han volcado en configurar Madrid como un gran laboratorio para las políticas neoliberales. Y yo estoy convencido de que si conseguimos que Madrid sea un ejemplo de democracia social y de lucha por la igualdad, esto tendrá un reflejo inmediato en el resto del Estado. Y por eso quiero participar yo en ese proceso
en la primavera del 2015, sin soberbia, pero con orgullo, desde Madrid, desde el corazón de España, desde el corazón de la izquierda. Todo el que quiera participar en este proyecto, dialogar con este proyecto, será bien recibido, porque me parece un proyecto posible, útil y urgente. Muchas gracias. Vamos aquí, Luis. ¿Me siento? Aquí mejor, sí, mejor. Sí. Creo que es más cómodo. Me vas a estar ahí todo el rato de pie. Bueno, muchas gracias. Te puedes imaginar que hay muchas preguntas y diferentes y vamos a empezar porque creo que esta semana os vais de concierto, ¿no? Sí. Es una especie de presentación pública, ¿no? Y de recaudación de fondos. Cuéntanos en qué consiste este acto en el que van a participar, entre otros, Miguel Ríos o Sabina, este día 25 creo que es, ¿no? Sí, 23, el domingo 26 en vale. una sala de conciertos mítica de Madrid, La Riviera, la gente de la cultura va a apoyar la candidatura de Izquierda Unida. Un concierto en el que actuarán, ya han estado en la organización, Joaquín Sabina y Miguel Ríos, y donde contamos también con la participación de muchos músicos de primera altura y otra gente de la cultura de Madrid, como Pedro Almodóvar, Rosana Torres, Benjamín Prado, Almudena Grandes. Bueno, se trata de la apuesta de Madrid cultural por Izquierda Unida, pero se trata también de la apuesta de Izquierda Unida por la cultura. En todo este proceso es fundamental redefinir Madrid, redefinir la imagen de Madrid. Madrid durante años fue una referencia fundamental en el mundo, en Latinoamérica, en Europa. Acordémonos de los años de la movida madrileña y ahora la verdad es que hemos pasado también por políticas culturales muy equivocadas y muy neoliberadoras. Hemos pasado a una imagen en gris, una imagen que tiene poca importancia en el mundo, no solo cultural, sino internacional. Y bueno, los que fueron protagonistas de la vida de Madrid en los años 80, de la legendaria movida de Madrid, quieren apoyar a Izquierda Unida para decir que Madrid vuelve a moverse y que vamos a competir como capital europea en el diseño de una nueva comunidad con los puntos de referencia que hoy se han impuesto, que están en Berlín y en París, porque nosotros nos hemos quedado muy atrás. De manera que es una apuesta del mundo de la cultura por redefinir Madrid con Izquierda Unida y una apuesta de Izquierda Unida por redefinir la imagen de Madrid a través de la cultura. Juanma Romero, de Infolibre, le dice lo siguiente: después de un proceso interno tan duro, ¿qué crítica y autocrítica cree que debe hacerse en Izquierda Unida? Bueno, yo creo que en Izquierda Unida, Juanma, tenemos que hacernos la autocrítica que deben hacerse todos los partidos, porque disputas internas hay en Izquierda Unida, pero hay en el Partido Popular. La diferencia es que en Izquierda Unida no nos aparece un látigo que nos regalen los empresarios, ni la policía intenta tapar nuestras tramas de corrupción guardando silencio. Ni tenemos jueces que declaren que no es un delito darse a la fuga de la policía y arrollar a un policía y a su moto. En el Partido Socialista hay también muchas disputas internas. Se descuidan y a un candidato lo acusan de haberse quedado con dinero del tranvía de Parla, ¿no? A nosotros no nos pueden acusar de esas cosas. Disputas hay en todos sitios. Entonces, primero, autocrítica. Me parece que todos los partidos tenemos que hacer la autocrítica en primer lugar.
utilizar los casos de corrupción no como una vigilancia para la transparencia de la gestión pública, sino como una manera de darse codazos para las disputas privadas diciendo yo quiero tu cargo, te quito de aquí para ponerme ahí, eso me parece que ha sido muy negativo para la salud democrática española. Vamos a comprometernos con la transparencia y con la gestión pública, pero todos y todas, y no por codazos y peleas internas, sino porque lo creemos. Una de las propuestas del Consejo Cívico, y es una propuesta del juez Baltasar Garzón, es crear una oficina anticorrupción. Yo no la he planteado aquí porque me parece que no es una propuesta de Izquierda Unida, de la izquierda. Tiene que ser una propuesta de todos los partidos. Se puede ser de derecha sin robar. Se puede estar de acuerdo con la educación privada, pero sin poner la mano para llevarse 900.000 euros por una comisión cada vez que organizas un colegio privado. Se puede ser de izquierdas sin robar. Incluso se puede decir que uno no es ni de derecha ni de izquierda sin robar y dando aclaraciones ciertas de la gestión pública de tus cuentas. Por eso yo no he propuesto aquí como una de las prioridades de mi programa lo que hemos apostado, la creación de una oficina contra la corrupción, porque creo que eso debe ser algo que pongamos todos los ciudadanos en marcha, todos los partidos. El primer compromiso es dotar a la justicia de independencia y de medios para que haga su trabajo. Pero después la corrupción ha sido tan grave en este país que necesitamos implicar a todos los partidos y a todos los ciudadanos. Y la experiencia internacional de la utilidad de las oficinas anticorrupción, elegidas por mecanismos que aseguren la independencia de sus representantes, se ha producido una utilidad muy clara, que es la implicación de partidos y de ciudadanos en la vigilancia de la transparencia en la gestión y en la denuncia de todas las malas prácticas. Y vamos a apostar por eso, vamos a pedir que todos los partidos apuesten por eso. Y como todos los partidos, pues tenemos que aprender también. Es verdad que se ha producido un fenómeno de separación de la vida real y de la vida oficial. Es verdad que los aparatos de los partidos tienden a encerrarse y no hay flexibilidad ni penetración de la sociedad civil en la política. Eso es verdad. Eso ha afectado a todos los partidos y los otros partidos pues pagan menos factura que Izquierda Unida, porque Izquierda Unida cree de verdad en la participación democrática y otros partidos lo solucionan todo con el dedo del jefe a través de una pantalla de plasma diciendo tú vas a ser el candidato. Pero en Izquierda Unida, como respetamos ámbitos de democracia, también tenemos que convivir con la discusión que a veces, por desgracia, deriva en el conflicto interno. Elisa Silio, del País, le dice, ¿se siente respaldado por toda Izquierda Unida federal o una parte? Aquí está Cayo Lara, pero no Alberto Garzón. Bueno, Alberto está en una fundación de Izquierda Unida organizando el programa para las próximas elecciones generales, con otros compañeros y compañeras de Izquierda Unida y de la sociedad civil. Yo estuve cenando con él antes de ayer y tengo, porque es lo natural, todo su respaldo y considero además que en una organización federal como Izquierda Unida el respeto a los ámbitos de soberanía son la normalidad democrática y de manera natural las candidaturas de Izquierda Unida a Comunidad de Madrid van a ser las candidaturas de Izquierda Unida para la Comunidad de Madrid en el Ayuntamiento y en la comunidad, porque es la manera de defender de manera orgullosa y consciente nuestra identidad. ¿Y qué más respaldo puedo esperar que el que esté aquí
el coordinador general de Izquierda Unida, que es la cabeza visible de todos nosotros y nosotras en el Estado. O sea que digamos que no sé cómo calificarlo, el episodio de Madrid está cerrado. El episodio de Madrid está cerrado, desde luego, para mí, desde que dije que iba a encabezar una candidatura que tendía puentes, que se abría al diálogo en el interior, en el exterior, y que lo que tenemos que hacer es mirar hacia el futuro y ser conscientes de que todos vamos en el mismo barco. Que no se nos olvide la presencia, y están saliendo algunas encuestas que así lo demuestran. Hay igualdad entre un pacto entre el Partido Popular y Ciudadanos y un posible pacto entre el PSOE y Podemos. Lo que desequilibra a la izquierda, hacia la izquierda el horizonte electoral es la presencia de Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid. Y cualquiera que no lo intenta, pues estará haciendo un flaco favor a la democracia social y a nuestra apuesta. De encuestas hay muchas preguntas. Una, por ejemplo, de Juan Cuesta, de Europa en Suma, dice: si el resultado que avanzan los sondeos fuera el definitivo, bueno, las encuestas la mayoría las conocemos, ¿qué propuesta de gobierno haría usted o qué pactos haría? Bueno, en principio yo tendría que respetar la propuesta de gobierno y de pactos que hagan los ciudadanos. Con sus votos son los que marcan el ámbito. Y ya lo he dicho en mi intervención, la tarea fundamental para mí es defender el trabajo decente y el salario digno que se puede hacer desde la Comunidad de Madrid, porque hay competencias para eso, como factor central de regeneración democrática, y la defensa de los servicios públicos. Hombre, eso me impide dialogar con el Partido Popular porque después de sus trabajos, de sus propuestas, de sus años, son los máximos enemigos del trabajo decente y de de los servicios públicos. Considero difícil también dialogar con Podemos, porque Podemos es la derecha española sin corrupción. Entre otras cosas, con Ciudadanos. Con Ciudadanos. Ya estaba pensando yo. No. Sí. Ya tenía titular. No, o sea, es que, ya sí. nos habías dado un titular. No. Pido perdón. Con Ciudadanos. No, lo que pasa que en esta dinámica de los partidos nuevos uno tiene errores. Creo que con Ciudadanos tampoco va a ser difícil pactar, porque por favor. Creo que con Ciudadanos va a ser también difícil pactar, porque me parece que es la derecha en su programa económico, simplemente que como no ha gobernado no tiene casos de corrupción. Pero con todos los demás partidos habrá que sentarse a dialogar. Y además creo que dialogar de buenas maneras y con entendimiento, porque José Manuel López, el candidato de Podemos, y Ángel Gabilondo, el candidato del PSOE, son dos personas para mí muy respetables y de un diálogo fluido. O sea que habrá que sentarse a dialogar con todo el que quiera desalojar al Partido Popular de las instituciones de Madrid, desde luego. Si la suma de Podemos, PSOE e Izquierda Unida suma para gobernar, sería imperdonable no gobernar. Bueno, sería imperdonable no gobernar y sería imperdonable también equivocarnos en la forma de los acuerdos. Yo, y ya lo he repetido, no tengo interés ninguno en ser consejero de la Comunidad de Madrid. No tengo interés ninguno. Mi sueño es que la sociedad civil, representada por la marea verde, por la marea blanca, por los referentes sociales, pueda entrar en el gobierno de la Sociedad de Madrid. Si para eso tengo yo que estar de consejero, pues me lo pensaré. Pero si es posible que sean referentes sociales de la Comunidad de Madrid los que ejerzan con su conocimiento la gestión, yo estaré encantado. Más que un sillón, me interesa que dejen el sillón los representantes de las políticas neoliberales en la Comunidad de Madrid.
Si fuera consejero sería de Cultura, ¿no? Pues no lo sé. Pues no lo sé porque hay muchos compañeros y compañeras que saben mucho de cultura también y que están implicados, como yo, con la cultura madrileña. Y además, como las consejerías pues pueden contar con muy buenos gestores profesionales para hacer bien su trabajo, pues junto a la gestión del profesional, pues incluso en economía puede venir bien la presencia de un poeta que esté exigiendo valores para que acompañen a los números. Miguel Muñoz, de cuartopoder.es, le pregunta, a su candidatura es apoyada por dirigentes de los sindicatos mayoritarios. ¿Cómo valora el papel que han jugado en los últimos años y qué deberían cambiar para mejorar su imagen? Bueno, vamos a ver, yo creo que a los sindicatos hay que pedirle lo que le pedimos a todos los factores fundamentales de la democracia española. Autocrítica para reconocer sus posibles errores y orgullo para no abandonar su responsabilidad, porque son importantísimos. Es verdad que la política ha cometido errores, es verdad que los sindicatos han cometido errores, es verdad que el periodismo ha cometido errores. Pero qué curioso que solo se hable de los errores de la política, de los errores de los sindicatos y de los errores de los periodistas, cuando los sindicatos, los políticos y los periodistas son los ejes claves de la dignidad democrática. Porque sin periodismo libre e independiente no hay democracia, ni posibilidad de configurar una opinión pública libre. Sin el movimiento sindical no hay posibilidad de defender el trabajo decente, el salario digno, que, como he insistido, me parece el mayor factor de regeneración democrática. No solo por cuestión de dinero, es que el trabajo es nuestro primer ámbito de compromiso con la sociedad. Eso me lo enseñó también Juan Ramón Jiménez. En una maravillosa conferencia de 1936, Juan Ramón dijo: nuestro compromiso primero es el ámbito de nuestro trabajo. Si usted es mecánico, arregle bien el coche que está arreglando, que esa es la mejor manera de comprometerse con una sociedad para que después no haya accidentes. A mí me gusta hablar de vocación y no creo en los tecnócratas, porque a los tecnócratas les basta con tener conocimientos técnicos. Y los que tenemos vocación en nuestro trabajo, en el mío, en la enseñanza, es que creemos que nuestro trabajo es una forma de contribuir a la emancipación de la sociedad y a la dignidad de la sociedad. Y hay que tomarse muy en serio las responsabilidades del ámbito laboral en este sentido. Y con la política lo mismo. Y entonces, al mismo tiempo de reconocer nuestros errores, pues hay también que tener conciencia de que hay muchos intereses que quieren tener las manos libres para desregularizar la opinión pública, desregularizar el trabajo, desregularizar la sociedad, apostar abiertamente por sus intereses, y resulta que el periodismo tiene como tarea prioritaria vigilar las injusticias del poder. La política tiene como tarea prioritaria organizar la vida pública al servicio de los ciudadanos y no de los bancos, y los sindicatos tienen como tarea prioritaria defender la dignidad laboral. Críticas sí, pero cuidado. Estos días he repetido yo mucho una frase que aprendí de Antonio Machado en su Juan de Mairena, que decía: cuídate de quien te aconseje que no te metas en política, porque es que quiere hacer la política sin ti. Bueno, pues cuídate quien quiera degradar y acabar con el periodismo libre, con los sindicatos y con la política, porque es que quieren hacer sus negocios sin límite ninguno para la avaricia. ¿En su lista hay sindicalistas? En mi lista hay sindicalistas, sí. ¿Qué son? Pues en el número 3
Como representante de las Mareas Verdes está Agustín Moreno, el referente histórico de Comisiones Obreras. En el número 5 está José Antonio Moreno, un abogado responsable de Comisiones Obreras, y después a lo largo de la lista hay otros compañeros y compañeras. Y en el Consejo Cívico, para que se haga usted una idea, está por una parte Antonio Gutiérrez, el que fue secretario general de Comisiones Obreras, apoyando la candidatura, y en otra parte pues está también por la Marea Verde Agustín Moreno. Quien conozca la historia de este país sabrá el esfuerzo de diálogo, de convergencia y de generosidad que estamos dispuestos a hacer las gentes de izquierdas para defender los valores que hoy necesitamos defender entre todos y todas. Su lista también es paritaria. ¿Qué opinión le merecen que otras candidaturas haya una preeminencia masculina? Yo he hecho antes una alusión porque hoy me he despertado con una noticia de que alguna fuerza política justificaba la presencia mayoritaria de hombres porque a la derecha hay que contrarrestarla con la presencia arrogante de los machos, ¿no? Y la verdad es que eso me ha hecho que el alma se me caiga una vez más a los pies. Las políticas de desigualdad son la consecuencia de las políticas neoliberales, y yo he hecho una alusión muy clara, porque es una realidad, a la feminización de la pobreza. Una factura muy alta la están pagando las mujeres, entre otras cosas porque no se está generando una cultura que reparta la responsabilidad de los cuidados. Los cuidados son los vínculos de una comunidad. Lo que vincula a una comunidad desde su raíz, desde la familia, es saber que uno necesita cuidar y ser cuidado. Y buena parte del proyecto de una democracia social es sacar los cuidados del salón de estar a las plazas públicas. Para que haya cuidados democráticos, lo que no podemos es generar una dinámica donde sean las mujeres las responsables de cuidar, renunciando a su propia vida, a su capacidad laboral, y en una situación de crisis donde se viene por los suelos la inversión pública, los servicios sociales, la ley de dependencia, pues se está volviendo a construir un segundo género femenino doblemente explotado como ciudadano y como mujer. Y en ese sentido, cualquier movimiento erróneo que le quite el protagonismo de la igualdad y fundamentalmente el protagonismo de las mujeres a la sociedad, pues me parece muy grave. Y soy, desde luego, muy partidario de las listas paritarias, porque creo que en una situación injusta hay que tomar medidas. Jugar a la igualdad en abstracto en una situación real de desigualdad significa doble desigualdad. Y en ese sentido estoy muy a favor de las intervenciones en las listas para que haya igualdad entre hombres y mujeres. Jairo Vargas Martín, de Público, le dice: ¿qué opina de las últimas declaraciones de Julia Anguita? ¿Cree que Izquierda Unida tiene que refundarse e integrarse definitivamente, alejarse del PSOE o acercarse a Podemos? Bueno, Izquierda Unida lo que tiene es que contribuir a expulsar al Partido Popular de las instituciones en Madrid y en España. Y eso será la mejor manera. Y eso será la mejor manera de configurar una mayoría de progreso y transformadora útil para esta sociedad. Después, las manías personales de cada uno, pues debemos guardárnoslas para poner como prioritario la utilidad de la sociedad. Yo, como poeta, he aprendido a distinguir entre la pureza y el puritanismo. Y como ciudadano he aprendido a distinguir entre tradición y tradicionalismo. Estar orgulloso de mis mayores y de mi tradición es importante. El tradicionalismo, más que orgullo, significa inmovilidad.
estar de parte de los valores es importante. La pureza, el puritanismo es convertirte en un beato en la vida. Entonces, yo soy partidario de la pureza y de la tradición con los ojos abiertos hacia el futuro. Y para ser útil es la mejor postura. Y creo que más que decisiones tajantes de decir con este hablo, con este no hablo, con este sí, con este no, estoy dispuesto a comprometerme con un proyecto que tenga como tarea no la de que desaparezca Izquierda Unida, no la de declarar enemigos al Partido Socialista, no la de declarar enemigos a Podemos, sino el diálogo para expulsar de las instituciones de este país al que considero mi adversario ideológico, que es el Partido Popular. Miguel Ángel Zamarrón, que dice que es jubilado, dice: ¿qué opinión le merece el comportamiento de los eurodiputados de su coalición con ocasión de la visita del jefe de Estado a las instituciones europeas la semana pasada? Bueno, mi organización es republicana. Nosotros lo que queremos es abrir un proceso constituyente donde este país, en paz, pueda convertirse en una república federal, como valores de la Constitución. Esa es mi memoria y ese es mi proyecto, por muchos motivos que he explicado muchas veces. Y no solo por respeto a la tradición republicana española, sino también porque creo que la mejor manera de trabajar por una democracia social pasa por formar un tejido republicano, que es el tejido que nos va a permitir resolver muchos errores. A partir de ahí lo tengo claro. Y después, ya dentro de lo que nos une a toda la organización, pues hay distintos comportamientos. Hay quien piensa que eso se tiene que significar dando un plantón, y hay quien, como yo, piensa que mientras el rey sea el jefe del Estado, pues a mí no me va a importar estar sentado en el Parlamento de Madrid. Si hay una visita a la Asamblea de Madrid, pues no me va a importar estar sentado. Dejando claro, y yo creo que la Casa Real ya lo sabe, por lo que he escrito, que yo lo que quiero es una república. Pero eso ya son matices y cuestión de modos. Lo que no es un matiz es confundir las cosas y creer que la política es un juego de tronos en vez de la construcción de un tejido al servicio de la vida democrática cotidiana de los españoles y las españolas. Estamos ya terminando las últimas preguntas. No voy a poder hacer todas, lo siento. Si alguien ve que no hago su pregunta, no se moleste, por favor, pero es que no da tiempo. José Manuel Fernández del Ayuntamiento de Bustarviejo le dice: los gobiernos de Esperanza Aguirre y don Ignacio González no fueron especialmente amables con las universidades públicas madrileñas. ¿Cuál sería su actitud hacia las universidades y la cultura en general si usted llega a gobernar? Bueno, pero en Madrid tenemos 6 universidades públicas. Y 6 universidades que, además, en algunos ámbitos son punteros en la investigación y en la educación. En un cambio de modelo productivo, la apuesta por la investigación va a ser fundamental. Y en ese sentido, la apuesta por las universidades públicas de Madrid tiene que ser fundamental. A mí me aterra que las consignas que desde el Ministerio de Madrid, del Ministerio de Educación Pública, desde el Ministerio de Educación, el señor Wert ha hecho de que la educación pública es insostenible, pues haya pasado ya al programa electoral del Partido Popular, y he oído a la señora Cifuentes decir que el sistema de educación pública es insostenible. Porque todo lo contrario, lo que tenemos es que ponernos a trabajar para darle protagonismo, porque es a través de la apuesta por la investigación y por la educación, por la investigación y el desarrollo, por lo que podemos cambiar el modelo productivo que nos hace falta, ¿no? Tenemos que buscar y en ese sentido, la primera obligación de las instituciones públicas madrileñas será dejar de castigar
a las universidades públicas de Madrid, porque hemos vivido, y eso yo lo conozco como universitario, operaciones de verdadero castigo hacia universidades como la Complutense o como la Autónoma en Madrid. No podía escaparse el tema del día y del personaje de la semana. Y Gemma Llamazares, de La Sexta, le pregunta: ¿qué le parece la imputación a Rato de los delitos en los últimos días y, más concretamente, la información conocida hoy que señala que cobraba por mediar en la adjudicación de publicidad y que los contratos de Telefónica y Santander los cobraba por una sociedad y no por persona física? Bueno, me parece que es un ejemplo claro de cómo en este país la política ha estado privatizada por los intereses financieros, y eso de las puertas giratorias es una realidad. No ha habido diferencia entre las élites políticas y las élites económicas, y Rato es un magnífico ejemplo a la española, porque en otros países hay límites. Pero más grave que incluso que esta corrupción, que la hemos pillado, a mí me parece que Rodrigo Rato fuese nombrado responsable del Fondo Monetario Internacional en una época donde una crisis se viniese encima y no hiciera ni un solo estudio desde el Fondo Monetario Internacional para analizar la situación de la crisis que se nos venía encima. Pero es que después se cansó y dijo: me voy, y siendo un representante español en las más altas instancias internacionales, pues dijera: me voy. Porque es que están acostumbrados a actuar con la prepotencia de los caciques que tienen su cortijo a mano. Y hoy me doy de fuga a la policía, o mañana cometo la irresponsabilidad de decir: adiós, muy buenas, que me he cansado de ser presidente del Fondo Monetario Internacional. Donde están no trabajan, y cuando se cansa se van. Eso es lo que a mí me parece grave de figuras como Mariano Rato, que no son casos, perdón, como está bien. Rodrigo Rato. Está bien esa... Quería decir, los poetas tenemos la costumbre de trabajar la metáfora que es la condensación. Quería decir que Rodrigo Rato no es un caso aislado, sino es un representante de lo que ha sido la política del Partido Popular, y eso lo he dicho mucho mejor a lo poeta diciendo Mariano Rato. Título para un próximo poema. Título, yo tengo mucho cuidado en no... voy a intentar salir de la política sin escribir panfletos. Bueno, para cerrar el acto tiene la palabra Javier García de Madariaga, de BT. En nombre de los patrocinadores, agradecer a Luis García Montero su presencia hoy aquí, por recordarnos que la cultura y nuestros referentes literarios siguen siendo aplicables a nuestra realidad presente, y confiar en que su conciencia, corazón, compromiso y optimismo contribuyan a crear un espacio de convivencia mejor en la Comunidad de Madrid.